Hermanos, hoy quiero traer una enseñanza sobre algo que he estado observando en la vida de muchas personas, en la cual la vida está estancada. ¿Te has dado cuenta de que hay personas que parece que siempre, justo cuando están empezando a despegar, siempre que parece que las cosas van muy bien, de repente es como si algo les jalara el tapete, y entonces tropiezan, se endeudan, vuelven al mismo lugar, nunca logran salir de eso? ¿Te has dado cuenta de eso? Es como si una persona estuviera en una caminadora, se mueve, hace muchas cosas, pero no avanza. Y te voy a decir algo aquí que tal vez pocas veces has escuchado, tal vez nunca lo has oído en ninguna iglesia ni de ningún pastor hablando de esto. Yo sé que mucha gente en este momento va a pensar, pastor, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Eso que usted va a decir. Pues sí, voy a aclarar esto aquí, hermanos, sobre personas que tienen la vida estancada. No estoy diciendo que todas tienen la vida de esa manera por eso, pero la gran verdad es que muchas personas, si miran al pasado, ellas abrieron una puerta espiritual y ahora el enemigo ha encontrado brechas y no las ha dejado prosperar. Cuando hablo de prosperidad, no es solo dinero, hermanos? Pero también es dinero, pero la prosperidad es en todas las áreas de la vida. Hay personas que ya entregaron su vida a Jesús, ya se convirtieron, pero siguen tristes, siguen sin poder superar sus dificultades, siguen deprimidas, siguen así. Siempre pesimistas. Parece que la vida no es esa vida que Dios planeó, ¿sabes? Pero la persona tampoco logra salir de eso. Pues sí, hoy te voy a mostrar aquí. Primero quiero contar un testimonio, algo que pasó. De hecho, es un testimonio, ¿verdad? Cuando es un testimonio triste, es testimonio, que es lo siguiente. Un día el muchacho me buscó y me dijo así, pastor, mire, no entiendo lo que me pasa. Ya entregué mi vida a Jesús, pero parece que no avanzo, no salgo del lugar. Y entonces empecé a platicar con él y quise saber sobre su pasado, cómo era su pasado. Porque no sé si usted sabe, pero muchas cosas que hacemos hoy están relacionadas con nuestra infancia. Están relacionadas incluso desde la gestación. ¿Sabía usted eso o no? ¿Sabía que una madre que, por ejemplo, no deseó al hijo, eso puede hacer que el niño, el adolescente o el adulto tenga sentimientos de rechazo, piense que es rechazado, ni siquiera sabe por qué, pero muchas veces quiere acabar con su propia vida, no logra tener una autoestima elevada? En fin, ni siquiera quise saber lo que pasó durante su gestación de ninguna manera, solo quise saber lo siguiente, allá en el pasado cómo era. ¿Fuiste cristiano toda tu vida? Y él dijo así, entonces pastor, déjame contarte, presten atención hermanos, porque a veces es la historia de muchos de ustedes, ¿de acuerdo? Solo respóndanme una cosa, voy a preguntar, ¿están escuchando bien el audio? Déjenlo ahí en los comentarios. Gloria a Dios. Mucha gente ha sido tocada por los mensajes que traigo y yo alabo al Señor, hermanos. Dios es maravilloso. Cuánta liberación Dios ha traído en estos días, ¿verdad? Me acuerdo que hice estos días la campaña de 7 días de ayuno y oración. Hermanos, si les cuento, mi esposa y yo, ya recibimos una respuesta que les voy a contar. Hace más de 5 años, no habíamos recibido una respuesta tan nítida, tan clara, sobre el ministerio, sobre lo que Dios tiene para nosotros. Voy a hacer lo siguiente. Tú que me estás siguiendo en YouTube, voy a dejar un comentario fijado aquí, el enlace de esta campaña de oración para que la sigas conmigo. ¿De acuerdo? Hermanos, entonces mucha gente dice que el audio está bien. Gloria a Dios. Sandy dice, pastor, su testimonio es muy fuerte, ya lo he escuchado muchas veces. Gloria a Dios. Vamos, hermanos. Entonces este muchacho empezó a decir lo siguiente. Él dijo, pastor, cuando yo era niño, mis padres no tenían el conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Y ellos me llevaron con el curandero, y ahí me acuerdo que yo recibía paces. Ahí él hacía unas oraciones por mí. Y no sé cómo explicarlo, pastor, pero mi vida parece que está estancada. Sí, desde que entregué mi vida a Jesús, parece que no. No sirvió de mucho, digamos así. Soy salvo, conozco la Biblia,
pero sigo con la vida atada. Y entonces le dije, está bien, ¿fuiste entonces con el curandero? ¿Hubo algo más? Pastor, visitamos otros centros rituales afrobrasileños, visitamos otros lugares, ¿verdad? Pero yo nunca me involucré con eso. Incluso, ahí él me contó lo siguiente. Estoy contando la experiencia de ellos, hermanos. Entiendan bien. Él contó que empezó a asistir a un centro. No sé si era un centro espírita, centro de macumba, no sé nada de eso. Él dijo lo siguiente, ya llevaba como 6 meses ahí y él, en ese lugar, no le gustó, no solo por el ambiente, sino que se dio cuenta de que las personas ahí, los hombres que estaban ahí, tenían segundas intenciones. Relacionado con dinero, estaban extorsionando a las personas, pidiendo mucho dinero, y él quiso salir, y él dijo lo siguiente, mira, incluso él me dijo una cosa, sí, él pensó, y él comentó, allá dentro de su casa, que ya no quería volver ahí. Al día siguiente, una persona de ahí adentro, como si lo hubiera adivinado, ella dijo lo siguiente, mira, solo te voy a decir una cosa, si sales de aquí, vamos a ir tras de ti. Y él dijo, no, Dios es más grande, híjole, Dios es más grande, yo no creo en esas cosas, no, Dios está conmigo. Y entonces realmente se fue, pero se dio cuenta de que después de que salió, parecía que la situación empeoró. Y entonces llegó el día en que habló conmigo, y después de que me contó eso, le dije lo siguiente, el mundo espiritual se mueve por leyes espirituales. Entonces, les voy a leer aquí un pasaje de la Biblia. De hecho, voy a leer algunos. Esto creo que va a aclarar mucho tu mente. Y vamos a hacer una cosa, hermanos. Antes de que empecemos, quiero hacer una oración aquí, pidiendo que Dios abra nuestros ojos, porque sé que esto que voy a decir puede liberar a mucha gente. ¿Que te has estado cuestionando durante tanto tiempo? Sé que te has estado cuestionando durante tanto tiempo. ¿Por qué las cosas para mí son tan difíciles? ¿Por qué parece que para mí todo es más complicado? Este video puede traer la respuesta que has estado buscando. ¿Vamos a hacer una oración? Amén. Señor mi Dios y mi Padre, pongo delante de ti este momento. Fuiste tú quien tocó mi corazón para hablar sobre este tema específico. Y yo creo, Padre, que en el mundo espiritual existen leyes, existen llaves espirituales. El propio Señor entregó esa llave al apóstol Pedro en su época y ahora esa llave está en manos de la iglesia. Todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Dios, en este momento, yo uno mi fe con la de mis hermanos y te pido, ahora Señor, libera tus bendiciones sobre nosotros. Muéstranos dónde está el error. Muéstranos, Señor, dónde está el problema. Dios, ¿por qué las cosas a veces son tan complicadas en nuestra vida? Dios, hay personas aquí que no les va bien en nada, incluso conociendo tu palabra. Que tú, Señor, mientras yo hablo, Dios, que tu Espíritu Santo sople, toque el corazón de cada uno aquí hoy, Dios, y que salgan de aquí hoy transformados, liberados, sanados en el nombre de Jesús. Amén. Quita también, Señor, toda distracción. Que no perdamos esa semilla que va a ser sembrada en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, voy a leerles un pasaje, ¿de acuerdo? Está en Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 13. Dice así: Cuando entren en la tierra que el Señor, su Dios, les da, tengan mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Jamás deberá haber entre ustedes alguien que queme a su hijo o a su hija como sacrificio. Tampoco permitan que alguien del pueblo practique adivinación, encantamientos, interprete augurios, se involucre con brujería, lance hechizos, actúe como médium o practicante del ocultismo o consulte a los espíritus de los muertos. Quien practica tales cosas es detestable para el Señor. Es precisamente porque las otras naciones practican esas cosas detestables que el Señor, su Dios, las expulsará delante de ustedes. Así que sean intachables ante el Señor, su Dios. Amén. Hermanos, miren la advertencia que Dios trajo aquí para el pueblo de Israel a través de Moisés. Y Dios dijo lo siguiente: Miren, yo les voy a dar la tierra prometida, los voy a llevar a una vida mucho mejor de la que han vivido. Pero cuando lleguen allá, ustedes van a notar que los otros pueblos practican ciertas cosas que para mí son detestables. Fue el propio Dios quien lo dijo, ¿de acuerdo? Y Dios les dijo así: Miren,
Allá van a encontrar personas que se meten con la brujería, personas que son médiums, practicantes del ocultismo. Ellos consultan a los espíritus de los muertos. Ellos buscan esas cosas que tal vez ustedes piensen, pero esto no tiene nada de malo. No, para mí es algo detestable. Fue lo que Dios dijo, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en estos asuntos aquí, adivinación, tarot, leer el futuro, leer la mano. ¿Saben cuando dejas que alguien lea tu mano? Pues sí. No es cuestión de eso, pastor. Yo no creo que esas cosas me afecten. Pastor, yo no creo que eso tenga alguna relevancia, que a Dios le importe algo tan pequeño. Eso no tiene ningún problema. Hermanos, cuando leí este pasaje a este joven que me buscó, él empezó a decir, Pastor, no lo creo. ¿Usted viene a decirme que aquello que hice en el pasado hoy puede estar afectando mi vida? Le dije, hermano, así es. Yo creo que es eso. ¿Sabes por qué? Saliste de ese lugar. Saliste de ese curandero, de ese centro al que fuiste, de ese terreiro, pero ahí abriste un portal espiritual sobre tu vida, sobre tu familia. Y le dije, ahora necesitas cerrar esa puerta, ¿entiendes? Porque la Biblia está diciendo, el propio Dios dijo, mira, no consulten nada de eso, no consulten a los que invocan a los muertos, a los que practican la adivinación, no vayan tras esas cosas, porque es por ese motivo que esas naciones van a sufrir las consecuencias, esas naciones van a pagar caro por eso. Porque, hermanos, en el mundo espiritual no importa si eres buena persona, no importa si vienes de una buena familia, si eres buena persona. Al enemigo no le importa eso, hermanos. El diablo vino para destruir a las personas, pero gracias a Dios, la Biblia dice que Jesús vino para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Para eso vino Jesús a esta tierra, para que fueras liberado completamente. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba llegando a sus últimos días y entonces él señaló con el dedo y dijo, ahí viene el príncipe de este siglo, con el cual yo no tengo nada que ver con él? ¿Saben lo que Jesús quería decir, hermanos? Miren, ese es Satanás. Y no hay nada de él en mí y no hay nada de mí en él. Somos como agua y aceite. No nos mezclamos. Así debe ser la vida del creyente, hermanos. El cristiano tiene que ser santo, tiene que caminar con Dios. Aunque digas, pastor, pero todos somos pecadores. Es verdad, hermanos, pero déjenme decirles una cosa, la santidad no es cuánto dejas de pecar, sino cuánto más te limpias. Es ahí donde Dios va trabajando en tu vida. Cuanto más te arrepientes de tus pecados y le pides a la sangre de Jesús que te purifique, que te proteja, ahí empiezas a renovarte, vas creciendo espiritualmente con Dios. El Espíritu Santo va trabajando en ti, porque esa santidad no puede ser producida por nuestra fuerza humana, es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Amén. Recuerda allá en Gálatas, capítulo 5, que habla sobre los frutos del Espíritu, bondad, dominio propio. ¿Cuántas personas, verdad?, son enojonas, insultan, incluso conociendo la palabra. ¿Falta qué? Dominio propio. Cuando alguien te irrita, cuando alguien te trata, te menosprecia, ¿verdad? Te desprecia. Sí, en ese momento puedes tener dominio propio. Entonces, ¿qué quiero decir? Necesitamos andar por el buen camino después de que nos convertimos, hermano, como el mismo Jesús dijo, ¿verdad? A esa mujer que fue sorprendida en adulterio, ve y no peques más, para que no te suceda algo peor. Desafortunadamente sabemos que muchas personas se desviaron de la fe. Hoy es muy difícil volver a los caminos de Dios. ¿No es así, hermanos? Es una lucha. ¿Por qué? El enemigo no queda satisfecho. El diablo, él no quiere que crezcas con Dios, que des frutos. Ese es el propósito de Dios, que tengas muchos frutos. Fue lo que Jesús les dijo a los discípulos. ¿Amén? ¿Estás entendiendo el mensaje hasta ahora? Entonces, acabamos de leer un pasaje aquí donde Dios dijo, no se involucren con eso, no consulten. No busquen a ningún tipo de persona que haga eso, porque eso es abominable, es detestable para Dios. Entonces, ahora necesitas romper con eso. Pero mira otro pasaje, en el que el apóstol Pablo, ahora en el Nuevo Testamento, Pablo dijo, allá en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 19 al 20, y él dijo así,
Mira, ¿será que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia? ¿O que los ídolos son dioses de verdad? De ninguna manera. Yo estoy diciendo que esos sacrificios son ofrecidos a demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Hermanos, es que el apóstol Pablo, él estaba hablando acerca de comidas que eran sacrificadas a ídolos, consagradas a demonios. Él dijo, ¿será que ellos tienen importancia o que son dioses de verdad? De ninguna manera. Pero él dijo, eso sigue siendo del demonio, y ya no puedes tener participación con nada que sea de las tinieblas. Ahora estás en la luz. Amén. Entonces, Pablo dijo, no quiero que se sienten en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Déjenme contarles algo aquí, hermanos. Un día tuve un sueño. Ese sueño fue muy real. Y déjenme contarles lo que pasó. Yo estaba ahí en la casa con mi familia y recuerdo que había personas de otra religión, ¿verdad? El enfoque aquí es hablar de la Biblia, ¿ok? Y esa religión puso un montón de ofrendas, ya van a entender. Pusieron un montón de ofrendas en el patio de la casa y había palomitas, había muchas cosas ahí, y en ese momento me quedé mirando todo eso y pensé, gente, ¿cómo dejaron entrar eso en mi familia, en mi casa, en la casa de mis padres, de hecho? ¿Cómo dejaron eso, gente? En ese momento vino mi hijo, pon atención, vino mi hijo y fue directo a las palomitas. En ese momento. Le dije, no, hijo, todavía lo arranqué, hermanos. Lo arranqué así. Mira, ¿verdad? De su boca le dije, misericordia, hijo mío, no lo comas. Pero mira qué cosa tan loca. El sueño es algo que no se explica totalmente, ¿verdad? A veces lo entendemos, a veces solo lo vemos. ¿Verdad? Alguna que otra cosa. Pero bueno, pasó el tiempo, me senté ahí y había gente muy extraña, no conocía a esa gente, no sabía quiénes eran, y yo, sentado ahí, de repente, hermanos, agarré y me metí la comida a la boca, no recuerdo si era palomitas o algo más que estaba en la mesa. Sin querer, platicando aquí, fui y agarré y la puse. En el momento que la puse, ¿saben qué pasó? Vi una sombra así y mira, ¡bup!, pasó rapidito frente a mí. Cuando volteé a ver al lado, vi otra sombra. En ese momento dije, en el sueño, dije, Dios mío, se me abrió la visión, ahora mi visión espiritual está abierta, y fue ahí cuando desperté. En ese momento sentí que Dios me guiaba a hacer una oración, pidiendo por mi familia y también pidiendo perdón por mi vida, cuando me involucré con eso en el pasado. Y empecé a entender, hermanos, que Dios me estaba mostrando que había una puerta abierta, porque esa mesa con esas ofrendas estaba dentro de la casa de mis padres. Y pensé, gente, ¿qué será esto? ¿Será que es algún pariente mío? ¿Seré yo? En fin, oré por todos y también oré por mí. En caso de duda, la oración nunca está de más, ¿verdad, hermanos? Pero en fin, ¿qué pasa? Es que el apóstol Pablo dijo, miren, hay cosas que son consagradas, oren antes, porque no puedes participar de algo que está consagrado al demonio. Y luego vas y te involucras con cosas consagradas. A Dios no se puede, hermanos, tenemos que tomar una postura. Amén. Y puede que no veas lo que está pasando, pero quiero que sepas algo, existe una realidad espiritual detrás. Y eso tal vez lo veas solo por el lado teológico, pero hermanos, en la práctica suceden cosas. El mundo espiritual es tan complejo que sería imposible relatar todos los casos, todos los detalles en la Biblia, ¿entiendes? Pero tienes que entender lo siguiente. Es la palabra de Dios, que es el arma, nuestra arma espiritual, la que nos va a dar la victoria. Y te voy a decir exactamente lo que vas a hacer. Pero hay otro versículo que dice lo siguiente, allá en Efesios, capítulo 4, versículo 7, no le den lugar al diablo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir? Mira, son ciertas prácticas que cometemos, eso abre una puerta espiritual y le das lugar, ¿verdad?, al diablo, y tú sigues con ese lugar abierto. Y entonces, déjame regresar. ¿Recuerdas que te conté de aquel joven que me dijo así, pastor, mi vida está atada? Y entonces le conté, ¿verdad? Mira, puede ser por eso, tú diste cabida en el pasado, abriste una puerta en el pasado y él pensó que no tenía nada que ver, en fin. ¿Ustedes creen que en menos de un mes, sí, mi hermano me mandó una noticia, él dijo Juninho, él me llama Juninho, ¿verdad?
Mira esta noticia que salió. Cuando vi la noticia, hermanos, ese muchacho había sido arrestado. Pues sí, él estaba contrabandeando joyas, sí, diamantes, ¿no sabes? Y entonces pensé, mira para que veas, el tipo no se posicionó, él conoce la palabra, pero él no vivió una vida de santidad, una vida de obediencia, ¿cierto? Y ahí le dio oportunidad al enemigo, y es lógico que la vida del tipo estaba atada, porque él no hizo lo que tenía que hacer, que es cerrar esas puertas, y yo te voy a mostrar cómo vas a cerrar esas puertas. ¿Amén? ¿Estás entendiendo el mensaje? Entonces, sigue conmigo, porque voy a leer otro pasaje. Pon atención, mira lo que dice la Biblia. Cuando el apóstol Pablo, junto con los otros apóstoles, estaban predicando en ese lugar, mira lo que pasó. Hechos, capítulo 19, versículos 18 y 19, dice así: Muchos de los que creyeron confesaron sus obras pecaminosas, varios de ellos que habían practicado brujería, trajeron sus libros de encantamientos y los quemaron públicamente. El valor de los libros sumó 50,000 monedas de plata. Así, el mensaje acerca del Señor se difundió ampliamente y tuvo un efecto poderoso. Amén. Hermanos, Aquí los apóstoles, ¿verdad? Estaban predicando y varias personas que escucharon el mensaje creyeron en el Evangelio, creyeron en Jesús y decidieron romper con el pasado. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos pusieron en práctica lo que comenzó en su corazón. O sea, la fe sin obras está muerta. Ellos tuvieron fe, pero ahora tenían obras. ¿Y qué fue lo que hicieron? Tomaron todos los libros de hechicería, de brujería, de encantamientos, de supersticiones, de filosofía. ¿Sabes esas cosas que crees que no tienen nada que ver? ¿Que eso no te va a perjudicar? Hermanos, quemaron todo y fue una cantidad altísima, 50,000 monedas de plata. Hasta me acuerdo cuando me convertí, ya conté esto varias veces, ¿verdad? En las redes sociales. Yo tenía un altar dentro de la casa, lo puse en el armario de mi cuarto, puse el altar ahí, saqué toda la ropa. Mi mamá se enojaba mucho porque era un desorden. Y, resumiendo, lo puse ahí, dentro de mi armario, vela encendida todo el día, incienso, hermanos, todo lo que era de ocultismo. Me encantaba, me gustaba, sentía curiosidad, pero no tenía idea de lo que estaba haciendo. Yo estaba ciego espiritualmente, ¿verdad? Y entonces puse ahí en el armario muchas cosas pesadas así, puse una calavera, puse muchos gnomos, brujos, ¿no? Hadas. Me gustaba mucho ese lado del esoterismo. Resumiendo, cuando me convertí, ahí está la cuestión, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esas cosas ahora? Hermanos, puse todo dentro de una caja, guardé todo, hermanos, limpié y volví a poner la ropa. Incluso en esa época solo usaba ropa negra, ¿no? Camiseta negra. El calzoncillo tenía que ser negro, calcetín negro, todo negro. Y le dije a mi mamá, mamá, ve al centro de la ciudad y compra ropa de colores, porque me da pena salir a la calle así. Hermanos, el Espíritu Santo trabajó en mí, en mi vida, de una manera tan fuerte, de adentro hacia afuera, Él me fue limpiando. Y entonces, con esa caja, la dejé ahí unos días hasta que conocí a gente de oración. Y les comenté que yo tenía esa caja. Y también conocí a un gran amigo mío que sigue siendo mi amigo hasta hoy. Mira para que veas, eso fue en 2002. ¿Hace cuántos años? ¿Más de 20 años? Y ahí le dije a él, vamos a acabar con eso, vamos a terminar con todo eso. Hermanos, fuimos allá, sí, yo y otras 3, 4 personas, y empezamos a romper. Hermanos, esa cosa no se rompía, no sé cómo explicar, pero no se rompía. Le dábamos con el mazo, le dábamos con el palo, hasta que empezó a romperse. Cuando se rompió, hermanos, empezó a salir, tenía polvo adentro, polvo blanco. Sí, tenía polvo de colores. Nos asustamos con eso, pero en ese momento empecé a saltar de alegría. Me vino una alegría tan grande, hermanos, porque estaba rompiendo con el pasado, con las tinieblas, con esas prácticas ocultistas. ¿Saben? Yo estaba tan feliz, hermanos, que la gente no estaba entendiendo nada. Me pusieron la mano en la cabeza, reprendiendo. Pensaron que yo estaba endemoniado, que me estaba burlando, y les dije, hermanos, paren, estoy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno de alegría. Alegría. Hermanos, yo estaba con una alegría tan fuerte. ¿Saben lo que pasó? Cuando salí de ahí y me fui a casa, escuché, hermanos, fue muy nítido, lo escuché muy fuerte así, en mi oído.
Ahora, fuiste demasiado lejos. Te estoy esperando allá en tu casa. Confieso que me tardé, pero me tardé en llegar a mi casa porque me dio muchísimo miedo, hermanos, pero solo decía, Dios, protégeme. Ahora, de verdad, creo que fui demasiado lejos. Tomé la decisión de romper con todo lo que no servía, que ya no me servía más a mí, pero ahora tenía miedo. Pero adivinen una cosa, hermanos, cuando llegué a mi casa, ¿quién me recibió? ¿Mi abuela? Mi abuela me abrazó y dijo, ay, Juninho, estoy muy feliz de saber que ahora eres mi hermano en la fe. Te convertiste, gloria a Dios, ya no estoy sola en la familia. Hermanos, ¿sabes lo que pasó? Mi abuela, por parte de mi papá, la mamá de mi papá, ella se había convertido hace poco tiempo y estaba yendo a la Iglesia de la Gracia. Para que sepas, ella estaba en el hospital muy enferma, tenía varias enfermedades. Y entonces una muchacha fue ahí, pasando de cuarto en cuarto, y le preguntó si podía hacer una oración por ella. Y ella dijo, no, yo soy católica, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen y así. La muchacha dijo, oye, pero es solo una oración, déjame hacer una oración por usted. Cuando ella oró por mi abuela, hermanos, ella fue sanada en el momento, y la muchacha dijo, mire, doña Teresa, cuando usted mejore, quiero que usted vaya a mi iglesia. Y entonces le explicó dónde estaba la iglesia, y mi abuela nunca más se fue, ella ya partió, ya está en la gloria con Jesús, pronto, ¿verdad? En pocos años, ya sabemos. Cuando digo pocos años, no quiere decir que sea el año que viene, espero que no, pero como máximo en unos 50 años. 60 años, si llego a vivir tanto, ¿verdad? Yo estaré ahí con mi abuela y vamos a celebrar por toda la eternidad. Pero, en fin, hermanos, cuando mi abuela me recibió ahí, me recibió en la puerta de la casa, me puse tan feliz, hermanos, ese miedo se fue, porque ahora entendí que Dios estaba conmigo, eso fue una señal de Dios para mi vida, ¿saben? Y entonces, volviendo a hablar aquí, esos hombres en la iglesia de Hechos decidieron romper, quemar todo lo que no servía, y tú también tienes que tomar una posición, ¿cierto? Ellos no solo creyeron, sino que rompieron con el pasado. ¿Amén? Voy a leer otro pasaje aquí para que entiendas que las cosas necesitan ser confesadas, necesitan ser abandonadas, necesitan ser renunciadas. Pon atención, allá en Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice así: Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Aquí el apóstol Santiago está diciendo lo siguiente: mira, primero tienes que someterte a Dios, o sea, por encima de todo, tienes que obedecer a Dios. Amén. Un momentito, hermanos, que entró gente aquí en la sala. Sí, aquí dice, mira, sométanse a Dios, tengan una vida de obediencia al Señor. Si Dios te dijo algo, ponlo en práctica, ¿sabes? Hay personas que me están escuchando aquí que creo que Dios ya habló a su corazón. Dios ya te dio la estrategia, hazlo. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que perdonar a alguien, perdona. Si tienes que ir a hablar con esa persona, si tienes que poner una idea en práctica, hazlo. Da el primer paso. Tal vez, mientras estoy hablando contigo aquí, muchos ya están sintiendo el corazón arder. Es como si la respuesta estuviera aquí, frente a ti, y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa respuesta? Porque si no tomas una decisión, las cosas no van a cambiar. Y aquí el apóstol Santiago está diciendo, sométanse a Dios. Y después de que oraste, después de que hiciste, lo que te voy a decir en un momento, que es renunciar, declarar en el mundo espiritual que ya no eres más del enemigo. Entonces vas a resistir al diablo. Y aquí está diciendo, mira, y él huirá de ti. Amén. Entonces, primero te sometes a Dios y después resistes al diablo y él va a huir de ti. No soy yo quien lo dice, sino la Biblia, es la palabra del Señor. Amén. Entonces, eso es algo que vamos a hacer ahora mismo, pero también allá en Primera de Juan, capítulo 1. Guarda esto, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 está escrito: que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Hermanos, aquí está diciendo lo siguiente, es el primer paso que vamos a tomar a partir de ahora. Vamos a confesar nuestros pecados. Tal vez pienses, pastor, pero fue algo que pasó hace 30 años y otra cosa, pastor. Mira lo que mucha gente me dice, pastor, no fui yo quien anduvo tras esas cosas. Fue mi familia. Mi mamá me llevó con el curandero, mi papá me llevó a tal lugar, al centro, al terreiro.
Pastor, no fui yo. Hermanos, necesitamos orar de todos modos. Necesitamos pedir perdón también por nuestros familiares. ¿Y sabes una cosa? No estoy a favor de que tengamos que estar haciendo regresión, tratando de recordar los pecados de nuestros antepasados. Pero hermanos, sí es importante que sepamos la historia de las cosas que pasaron antes, para que entendamos que muchos ciclos hoy se están repitiendo sin que nos demos cuenta. Ciclos de vicios, de pecados. Sí, ¿cuántas personas terminan repitiendo el patrón, el comportamiento, porque eso les pasó a sus antepasados? Entonces aquí está diciendo, si tú confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte. Él es justo porque el pecado tuvo un precio y el pecado tuvo que tener un castigo, pero ese castigo no cayó sobre ti, cayó sobre Jesús. Amén. Él sufrió el castigo que tú merecías y entonces Él dice que no solo te va a perdonar, sino que te va a purificar de toda maldad, de toda injusticia. Amén. Entonces, no tienes que tener miedo del pasado, con miedo del diablo. Tienes que entender que Jesús ya te dio autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Fue el propio Cristo quien dijo eso. Entonces, vamos a levantar un clamor aquí ahora. Y primero necesito decirte, ¿cuál va a ser el paso a paso? En primer lugar, para que cierres esa puerta, necesitas arrepentirte de tus pecados, de toda participación que tuviste en el ocultismo, con cualquier cosa que Dios deteste, que Dios no aprueba. Después vas a renunciar a eso, vas a decir, Dios, ya no quiero más, basta. Ya no lo acepto más, hermanos. Hasta hoy hay cristianos que consultan el horóscopo, por ejemplo, que creen, ¿saben? En el zodíaco. Esas cosas, hermanos. Nosotros los cristianos creemos en la palabra. Dios es quien dirige nuestra vida. Él es soberano. Si algo salió mal, fue permitido por Dios. Dios puede convertir todo en bendición. Amén. Él puede hacer que todo coopere para nuestro bien. Pero en fin. Entonces, ahora llega la hora de la verdad, ¿verdad? La hora en la que vamos a poner en práctica. Yo voy a decir aquí algunas palabras y tú vas a repetir ahí donde estás. Si recibiste esta palabra en tu corazón y ya no quieres que tu vida esté estancada por ningún motivo, no quieres nada del enemigo en tu vida, entonces tienes que apropiarte de lo que la Biblia ya dijo sobre ti. No lo estoy diciendo yo aquí, solo para aclarar. No estoy diciendo aquí que todo lo que sale mal en tu vida es del diablo, de ninguna manera. Hermanos, somos nosotros los que compramos cosas innecesarias. Luego nos endeudamos con la tarjeta de crédito. No sirve de nada echarle la culpa al diablo. ¿Entienden? Somos nosotros los que no sabemos administrar como deberíamos. O somos nosotros los que ganamos muy poco y necesitamos pensar en una manera de aumentar los ingresos. Entonces no sirve de nada que digas, pastor, siempre estoy pagando deudas, solo pagando recibos y nunca me sobra nada. Tienes que entender la causa. ¿Es espiritual? ¿Eres tú quien necesita aprender a administrar? ¿Necesitas educación financiera? Eso lo digo en el tema financiero. Pero también está la cuestión sentimental, en el área amorosa. Hay personas que no se llevan bien con nadie, no logran encontrar pareja. Tal vez el problema pueda estar en ti. Y ahí tendría que grabar otro video solo para hablar sobre relaciones, ¿verdad? Porque hay personas que repiten ciclos. A veces el papá engañaba y ahora tú luchas contra ese mismo pecado y entonces tienes que entender cómo romper ese pecado, ese ciclo. Incluso escribí un libro llamado Quebrando Ciclos. Está en las principales librerías de Brasil, por si quieres adquirirlo, ahí explico más sobre eso, ¿verdad? Pero, en fin, vas a hacer una oración ahora conmigo. Primero necesitas arrepentirte de verdad y necesitas entender que no es así. Ya no quise ir más a tal lugar y ahora esto aquí no me afecta. No, hermanos, el mundo espiritual se rige por leyes, por límites espirituales. Hay límites. No puedes buscar cualquier cosa. Eso puede atrasar tu vida. Puede llevarte al hoyo si no te posicionas espiritualmente, porque estamos en una batalla espiritual. ¿Tú crees en eso? Y la Biblia dice, usen toda la armadura de Dios para resistir al diablo. Entonces, tenemos que luchar, hermanos. Es bíblico, está en la palabra de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Entonces, primero vamos a hacer una oración de arrepentimiento, confesando nuestros pecados, y después vas a repetir algunas palabras aquí. Y claro que esto es solo un modelo, puedes orar ahí en tu casa, y yo creo que las ataduras espirituales van a caer en el nombre de Jesús. No solo por tus palabras.
sino por lo que crees en tu corazón. Esto tiene una fuerza muy grande en el mundo espiritual. Las palabras sí tienen poder, pero cuando vienen de un corazón que está alineado con ellas. Amén. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, mi Dios y mi Padre, quiero darte las gracias por este momento único y bendecido. Gracias, Señor, porque pusiste en mi corazón esta palabra y creo que va a liberar, ya está liberando a tus hijos. Dios, aquí hay hombres mayores que están con la vida estancada y ni siquiera sabían por qué, pero ahora lo entendieron. Sí, puede ser una causa espiritual, una puerta, la puerta que fue abierta ya en el pasado. Pero ahora, estamos aquí, Señor, pidiéndote perdón. Perdónanos, oh Dios, porque muchas veces nos involucramos con esas cosas. Nuestros parientes, nuestros padres se involucraron con eso, oraron por nosotros. Presentaron nuestro nombre en el altar de demonios, no en el altar del Señor. Ellos consagraron tal vez nuestra vida y ni siquiera lo sabemos. Señor, te pedimos perdón, Dios, por la vida de ellos. Ellos estaban ciegos espiritualmente, oh Dios. Dios, te pedimos perdón, Padre, por nuestros pecados, por los pecados, Señor, de aquellos que aún no te conocen. Señor, tu palabra dice que cuando nos casamos, nos volvemos una sola carne, y a veces no fuimos nosotros, sino nuestro cónyuge quien hizo eso. Ten misericordia, abre sus ojos, Padre, abre los ojos de esa persona, para que él pueda entender que hizo cosas malas en el pasado, y que la sangre de Jesús purifica de todo pecado, de todo pecado. Entonces, creemos, tomamos posesión, Señor, de tu perdón y de tu misericordia. Tomamos posesión, Señor, de esa gracia maravillosa que nos envuelve, Señor. Y ahora oramos por nuestra vida espiritual y por nuestra protección. Y te pedimos, oh Dios, si hay alguna puerta que fue abierta en el pasado, que el Señor cierre ahora esa puerta en el nombre de Jesús. Digan conmigo, hermanos míos, oren así conmigo. En el nombre de Jesús, yo cierro esas puertas que fueron abiertas al ocultismo. Cancelo en el mundo espiritual toda brecha que le di al enemigo a través de prácticas de ocultismo, a través de pecados, de fornicación. Cancelo ahora todo el plan del enemigo contra mi vida. Jesús, cubre con tu sangre mi vida, mi familia, mi matrimonio. Jesús, clamo por tu sangre sobre mi casa. Y te pido, Jesús, cierra todas las brechas con tu sangre. No acepto ningún ataque del enemigo, ningún ataque del maligno contra mi vida. No acepto que el enemigo tenga espacio, que encuentre lugar para tentarme, para hacerme caer. Reprendo ahora a todo ser maligno, a todo espíritu engañador que ha estado intentando retrasar mi vida, que ha estado viniendo contra mi familia, causando trastornos del sueño, causando parálisis del sueño, causando perturbación nocturna, causando una angustia en el corazón, una opresión. Yo reprendo ahora en el nombre del Señor Jesús. Dios, haz que tus ángeles acampen a nuestro alrededor. Señor, protege a tu pueblo. Dios, creemos que el Señor escuchó nuestra oración. Y en este momento, Padre, pongo mis manos a favor de tus hijos y te pido, oh Dios, quita ahora, Señor, todo el peso espiritual. En el nombre de Jesús, arranca del corazón todo ese dolor, esa tristeza. Hay personas aquí que están llorando días y noches y no logran liberarse del dolor del pasado, del dolor de lo que se perdió. Pero te pido ahora, Jesús, trae, Señor, una alegría en lugar de la tristeza. Trae, Señor, tu paz. Que tu Espíritu Santo sople sobre tu pueblo, Señor. Renueva, Jesús, nuestro ánimo. Renueva, Señor, nuestra fe. Es lo que te pido.
En el nombre de Jesús, que los ángeles del Señor estén a nuestro alrededor, hoy y siempre. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Aleluya, amén, amén. Hermanos, gloria a Dios. Mira, me acordé del comienzo de mi camino, de cómo me involucré mucho con el ocultismo, ¿verdad, hermanos? Entendí que no bastaba solo arrepentirme de mis pecados, sino que ahora necesitaba tomar una posición, porque el diablo iba a intentar todo el tiempo volver para esclavizarme. Pero entonces recuerdo que llegaba a cada cuarto de mi casa, ungía mis manos con aceite, extendía las manos y decía: enemigo, ya no tienes poder aquí en mi casa. Hermanos, usé la autoridad que Jesús me dio para pisar serpientes y escorpiones, y tú necesitas poner eso en práctica. Amén. No tengas miedo del diablo. Una cosa que aprendí es lo siguiente: nosotros le tenemos miedo al diablo, hasta que descubrimos que es él quien nos tiene miedo a nosotros. Guarda esto, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Amén. Entonces ya eres más que vencedor. Renueva tu mente con la palabra de Dios, deja que la Biblia transforme tu manera de pensar. Y ahí la misma Biblia dice, allá en Romanos 12, versículo 2, que vas a experimentar la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Amén. Cambia tu manera de pensar, ya no pienses de forma derrotista, de forma pesimista. No te enfoques en el pasado, en las cosas que ya pasaron. Dios está haciendo algo nuevo y Él quiere que ahora crezcas espiritualmente. Todo lo que Jesús conquistó para ti en la cruz es tu derecho, es tu herencia. Amén. Dios, el propio Jesús dijo allá en Juan capítulo 10, versículo 10, yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Inclusive la Biblia dice también allá en Romanos 5, 17, que aquellos que recibieron el don de la gracia, el don de la justicia, aquellos que entendieron que en Cristo son perdonados, fueron transformados, son justos ante los ojos de Dios. Ahora bien, ese pasaje dice que esas personas reinarán en vida. Amén, hermanos. Entonces, no solo vamos a reinar en la eternidad con Jesús, no, vamos a reinar aquí, hoy, reinar sobre el pecado, sobre este mundo, sobre todo lo que viene a robar nuestra paz. Vamos a reinar a partir de ahora. Amén. Gloria a Dios. Entonces, espero que te haya gustado. Amén. Y suscríbete también a mi canal de YouTube, si aún no me sigues. Todos los días he estado haciendo la oración de la mañana, la oración de la noche, y ha sido una bendición. Cuántos milagros, hermanos, cuántas victorias. Y no te olvides, si estás viendo por YouTube, dejé aquí abajo, en el primer comentario fijado, voy a dejar aquí el enlace para que participes en la campaña de 7 días. Para que Dios te dé la victoria en todas las áreas. Amén. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo, un abrazo a todos. Quédate en la paz del Señor.